Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, los billetes de Guatemala y sus personajes. Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia estudiaremos un tema muy interesante, los billetes de Guatemala y sus personajes. La idea es que comprendamos cómo los billetes transmiten un significado, transmiten un mensaje y a veces ese mensaje es subliminal o está oculto. Los billetes de Guatemala han tenido históricamente personajes y vamos a hacer un recorrido muy general sobre cuál es la idea atrás de esos personajes, por qué se pudieron haber elegido esos personajes. Y justamente lo que vamos a hacer hoy es recorrer, digamos, algunos momentos fundamentales donde aparecen los billetes en Guatemala. Lo primero que tenemos que ver es que siempre hay un modelo a seguir. Y en este caso consideramos que el modelo a seguir fue la emisión de billetes en los Estados Unidos, cuando en 1869 el billete de $1 tenía la imagen de George Washington. Esta imagen va a servir de modelo para otros países como México y también para Guatemala. De esa cuenta tenemos que el billete de México, también los billetes de México empezaron también a aparecer en diferentes manifestaciones y en la época de la Revolución tenemos un billete que está haciendo alusión no a un personaje, sino a una época, la época de las locomotoras, los barcos, las transacciones comerciales, las exportaciones, y ese va a ser también un tema recurrente en los billetes de Guatemala en alguna época de su historia. Acá tenemos, por ejemplo, ya la presencia de un personaje como lo es Francisco I. Madero, quien llegó a ser presidente después de la Revolución Mexicana de 1910 y aparecía en el billete de 100 pesos de 1936. Acá es el primer dato donde tenemos ya la presencia de un personaje guatemalteco en los billetes, en este caso en aquellos tiempos de 1875, el billete de $1. Y la casualidad, ¿quién creen ustedes que aparece en ese billete? Pues el presidente de turno, Justo Rufino Barrios, no tuvo ningún empacho en autorizar que su efigie quedara inmortalizada en el mismo billete de $1. Más adelante hubo una reforma bancaria, una reforma monetaria impulsada por el presidente de turno en 1924, José María Orellana. Y vamos a observar que también este presidente de turno, que como sabemos había llegado al poder después de un golpe de Estado que le había propinado a Carlos Herrera Luna en 1921, él también, este personaje, José María Orellana, tampoco tuvo ningún reparo en que su imagen apareciera, por ejemplo, en ese billete de un quetzal. Eso fue cuando el quetzal sustituyó al peso y en ese momento se le llamó Banco Central de Guatemala. Y ahí podemos observar que el presidente también aparece con un tema alusivo al desarrollo del comercio internacional, el comercio exterior, es decir, es una réplica de lo que ya habíamos visto en el caso de México. Y aparece también en el billete de 2 quetzales. Oh, sorpresa, en aquellos tiempos sí existía el billete de 2 quetzales. Es decir, es esa frase que se dice ahora, es más falso que un billete de 2 quetzales, ahora sí es válido, pero en aquel tiempo no, no, porque sí existía el billete de 2 quetzales. Y también lo que se puede observar es la idea de un paisaje guatemalteco, que podría haber sido muy bien el altiplano o una región de la costa sur. Y ahí aparece la efigie nuevamente de José María Orellana. Y en el billete de 5 quetzales, igual, ahí está José María Orellana presente y a la par una alegoría del trabajo en la agricultura, el trabajo pesado, el trabajo del comercio, que quería demostrar que era así como se salía adelante en un país que estaba en búsqueda de su desarrollo. Y, oh sorpresa, también el billete de 10 quetzales, José María Orellana
en el Banco Central de Guatemala aparece nuevamente y también con un paisaje guatemalteco a la par. Algo interesante es que hay un rompimiento con la revolución de 1944. La revolución de octubre trajo muchísimos cambios y definitivamente no fue la excepción la emisión de billetes. Atrás de la emisión de billetes hay una concepción, hay una idea, hay un imaginario de nación que quiere romper con ese pasado de los gobiernos liberales, como el caso de Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios, Jorge Ubico y todos ellos. Y aquí tenemos algo interesante, que al principio de la revolución no tenían la capacidad todavía de emitir nuevos billetes. ¿Qué fue lo que hicieron? Algo muy sencillo. Al Banco Central de Guatemala, a esos billetes del Banco Central de Guatemala, simplemente se les colocó un sello, fueron resellados estos billetes con el título que podemos observar en donde dice Banco de Guatemala. Eso fue allá en 1946 con un billete de 50 centavos que también tenía paisajes alusivos al campo guatemalteco. Igual sucede con el billete de un quetzal, donde ya podemos vislumbrar que se hace lo mismo. En este caso, ese billete también circuló previo a la época de la revolución y simplemente se le selló para que apareciera que también el Banco de Guatemala en ese momento ya estaba sustituyendo al Banco Central de Guatemala, con un paisaje guatemalteco y flanqueado por dos quetzales. Igual sucedió con el billete de 5 de 1946, que también fue resellado, otra vez los quetzales y en este caso la alusión al comercio exterior con los barcos, con esta idea del desarrollo de las agroexportaciones que eran tan importantes para Guatemala en ese momento. El billete de 20 quetzales también fue resellado, lo podemos encontrar en 1946 y también se hace alusión a toda esa época de los intercambios comerciales de ultramar. Con la creación del Banco de Guatemala en tiempos del doctor Juan José Arévalo, se empezó a emitir billete. Este es el caso del billete de un quetzal de 1948. Allí lo que aparece como figura central, además del quetzal que está sobrevolando, está el Real Palacio, llamado tradicionalmente como Palacio de los Capitanes de Santiago de Guatemala, es decir, Antigua Guatemala. Observemos cómo el billete de 5 quetzales tiene como tema central una vasija maya del sitio arqueológico Huachactún. Es decir, que la revolución lo que está haciendo es exaltar los valores de los pueblos originarios, en este caso de la civilización maya. Igual sucedió con el billete de 10 quetzales emitido en 1948, en el cual aparece el altar número 5 de Tikal, que ha sido estudiado minuciosamente con autores como Michael Coe, el autor de este diseño, de este dibujo. El billete de 20 quetzales emitido por el Banco de Guatemala en 1948 también llama la atención, porque además del quetzal sobrevolando, aparece la figura de un literato, ni más ni menos que Rafael Andívar. Es decir, en la revolución está ese afán de exaltar los valores nacionales, en este caso de un literato que le dio brío a la sociedad guatemalteca. En 1967 hay un cambio bastante drástico con las ideas que había forjado la revolución. ¿Por qué? Porque aquí ya no está la revolución, aquí al contrario ya son gobiernos contrarrevolucionarios y deciden emitir el billete de 50 quetzales. Ese billete no existía. Y cuando lo emiten, ¿quién aparece otra vez acá? Nuevamente José María Orellana y el quetzal sobrevolando. La idea entonces es que se retoma esa vieja idea de los años 20 de José María Orellana de exaltar a estos gobernantes liberales. Este dato es muy interesante porque el billete de 100 quetzales producido en tiempos de la Revolución en 1948 tiene a un personaje oriundo de Nahualá por su atuendo y porque así lo quiso plasmar el pintor Alfredo Galvez Suárez, un pintor de mucha trascendencia en Guatemala.
¿Por qué razón es importante? Porque nuevamente vemos cómo en la revolución también se le quiere dar importancia a los pueblos originarios, pero no solo a los pueblos originarios del pasado, sino a los pueblos originarios del presente. Y el billete de mayor denominación va a tener como figura central a un indígena de Nahualá. El billete de 50 centavos con la revolución también cambió su tema. Aquí lo que tenemos es el Cerrito del Carmen, la iglesia del Cerrito del Carmen, también para recordar la relevancia que tiene la historia, porque esto nos evoca la época de la fundación de la ciudad, más bien dicho, del traslado de la ciudad a la Nueva Guatemala de la Asunción, un hecho fundamental para la historia de Guatemala. Todo va a cambiar en cuanto a estas perspectivas que traía la revolución cuando la Junta Monetaria empieza a retomar principios de los antiguos liberales y hay que considerar algo bien interesante. Justamente estos cambios que vienen en los años 70 están relacionados con el centenario del triunfo de la reforma liberal, del triunfo de Justo Rufino Barrios, definitivamente el gran reformador, así se le conoce históricamente, y definitivamente tenemos que observar que también estaba Miguel García Granados como esos preclaros líderes de ese movimiento que en una época fue considerado un movimiento guerrillero. Pero ese triunfo de los liberales lo quieren exaltar nuevamente las autoridades que están en los años 70. No hay que perder de vista que se trata de gobiernos militares. En los años 70 estaba gobernando Carlos Manuel Arana Osorio y definitivamente lo que se hace es exaltar nuevamente a figuras liberales vinculadas principalmente con el ámbito militar y definitivamente colocar nuevamente figuras prominentes del ámbito político. Y algo interesante es que colocan acá con el billete de 50 centavos a Tecún Umán, quien apenas en 1960 había sido declarado héroe nacional. Entonces la idea es también tener como a un personaje de los pueblos originarios, pero definitivamente con la idea de lo que significa la defensa de la patria, esa idea que en algunos momentos se discutió de que era probablemente el primer comandante del ejército. Esa es una idea muy interesante, pero ahí aparece en el billete de 50 centavos. En el billete de Quetzal se retoma, imaginémonos otra vez, lo que había ocurrido 50 años, más de 50 años atrás. Se retoma la figura, en este caso, de José María Orellana, quien va a aparecer nuevamente en el billete de un Quetzal. Un militar golpista, un militar liberal, a quien se le quiere dar toda la honra porque durante su época se había hecho la reforma monetaria que creó la moneda el Quetzal. En el billete de 5 quetzales aparece Justo Rufino Barrios, justamente otro líder guerrillero que triunfó en 1871 y que llevó a cabo esa reforma liberal. Y definitivamente Miguel García Granados, su compañero de fórmula de Justo Rufino Barrios, aparece también en el billete de 10 quetzales. Es sumamente interesante este personaje. Y en el billete de 20 quetzales, otro liberal, solo que no de la época de la que estamos hablando de 1871, sino de 50 años atrás. Porque Mariano Gálvez había sido de los liberales que lograron hacerse del poder en la década de 1930, es decir, después de la independencia, pero también observamos un corte liberal en la presencia de estos gobernantes. Algo interesante es que quisieron exaltar a un civil que no fue gobernante, como fue el licenciado Carlos Acrison, quien fue ministro de Hacienda en tiempos de que se hizo la reforma monetaria cuando gobernaba José María Orellana. ¿Por qué razón? Porque esto significaba que este personaje también tuvo mucho que ver con esa reforma monetaria y quienes hacían caso de estos proyectos, como es la Junta Monetaria de los años 70, quisieron exaltar a un antecesor de ellos. Algo interesante es que aparece la figura del obispo Francisco Marroquín, en lugar de aquel indígena de Nahualá que estuvo vigente en los billetes de 100 quetzales que produjo la revolución. Aquí hay un cambio radical, porque de alguna manera lo que se hace es que se invisibiliza a los pueblos originarios y en su lugar se coloca ni más ni menos que a un español.
al obispo Francisco Marroquín. Algo muy interesante en la puesta en escena de estos billetes en los años 70 a partir de la nueva Junta Monetaria que decide colocar estas figuras es que de alguna manera están retratando una visión eurocéntrica. Por ejemplo, el billete de menos denominación es la figura de Tecún. En un rango intermedio aparecen figuras de personas mestizas, de capas medias. Por ejemplo, José María Orellana, Justo Rufino Barrios, Mariano Gálvez. Y en un plano de superioridad aparecen, por ejemplo, la idea de exaltar a figuras como los que tenemos acá en este momento, Miguel García Granados, Carlos Sacristán y el billete de mayor denominación, Francisco Marroquín. Esto también es muy interesante porque ya sea casualidad o algo subliminal, hay un mensaje oculto también en esa forma de distribuir los billetes. Y algo interesante es que la última emisión de billetes novedosos fue la de 2010 cuando apareció el billete de 200 quetzales. Y en este caso la Junta Monetaria, asesorada por diferentes personalidades del mundo de la historia y de las ciencias sociales, decidió romper con esa idea de exaltar solamente a líderes políticos. Y en este caso se exaltó a verdaderos músicos que le habían dado renombre principalmente a la música de marimba de Guatemala. Sebastián Hurtado, Mariano Valverde y Germán Alcántara aparecen como las figuras centrales icónicas del billete de 200 quetzales. Algo interesante para ir redondeando esta idea es que en otras partes del mundo, por ejemplo, hay un viraje para romper con ese modelo de exaltar solo a líderes militares y lo que se está haciendo es exaltar a otro tipo de valores. Tal es el caso de Colombia, en donde el billete de 50,000 pesos tiene ni más ni menos que a su premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Ese es otro modelo definitivamente muy interesante en otros países. Algo interesante es que se podría pensar que en este momento, cuando ya han transcurrido 50 años de estos cambios que se hicieron en los años 70, ya también hace falta repensar. ¿Por qué? Porque seguir reproduciendo las figuras de estos caudillos, de estos líderes políticos, implicaría que son el único modelo a seguir, como que si no hubiese otras personas y si las juntas monetarias quieren insistir en personajes, porque no necesariamente tienen que aparecer personajes, ya vimos cómo se exaltaron definitivamente a la civilización maya con vestigios de la misma en la época de la revolución. Pero si se quisiera seguir con la idea de exaltar personajes, habría que romper el paradigma y una propuesta sería, por ejemplo, hacer valer el principio de que tenemos otros valores en Guatemala, como es el caso del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué decir de la propuesta de incluir mujeres en estas imágenes? Si se quiere mantener la idea de colocar personajes en los billetes, ¿por qué no colocar mujeres cuando las mujeres tienen un rol protagónico en la historia de Guatemala? Y no puede ser que solamente aparezcan hombres que hacen la historia. Es necesario romper con ese modelo patriarcal y justamente se puede hacer también en el mundo de las imágenes. Una idea, por ejemplo, podría ser colocar en el billete de un quetzal a Olimpia Altuve, la primera mujer graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esto damos fin a estas ideas de un recorrido apasionante por el mundo de los billetes y su historia, y también la propuesta que ya consideramos en el profe de historia que deberíamos transitar a un nuevo modelo para romper con ese pasado dictatorial, con ese pasado de imágenes que solo evocan a los caudillos. Hay que romper ese modelo y creemos que es justo hacerlo en estos momentos. Muchas gracias.